El experto en comunicación digital Carlos Scolari presentó en Ecuador su último libro, Media Evolution. Gonzalo Pisco, docente de semiótica, dialogó con él sobre sus investigaciones, ecología de medios y narrativas transmedias. Planteamos la primera interrogante, doctor Scolari. En el recorrido de su obra, quizás las más difundidas, porque usted tiene una prolífica producción científica, hablamos, por ejemplo, desde hacer clic hasta las leyes de la interfaz. ¿Nos puede, por favor, recordar los conceptos centrales que animaron estas investigaciones y estas publicaciones? Sí, bueno, vamos a empezar con Hacer clic, que es un libro del 2004. Yo hice mi tesis doctoral en Italia y este libro es una versión, digamos, mucho más teórico, sobre un poco, es un análisis de las formas de interacción del ser humano frente a los dispositivos digitales, sobre todo. Yo elaboro un modelo teórico que tiene cosas de semiótica, de ciencias cognitivas, pero me interesaba poner el microscopio, diríamos, en todas estas interacciones que nosotros tenemos, por ejemplo, frente a una computadora con el mouse, el teclado. Acá analizo, por ejemplo, páginas web, analizo unos CD-ROMs interactivos de finales de los 90, analizo el software de escritura. Y me interesaba un poco analizar ese proceso que se da entre el sujeto y la máquina digital, en este caso, de ida y vuelta, y pasarlo un poco en cámara lenta, ¿no? Que no es transparente ni automático. No, para nada, porque parece que esto fluye rápido, pero en realidad eso es el fruto de todo un juego, cuando las cosas están bien diseñadas, se vuelven transparentes, van rápido, pero muchas veces las cosas no funcionan, se vuelven opacas, diríamos, ¿no? Se traba uno en el uso. Claro, entonces ahí me interesaba focalizarme en eso. Y este libro, bueno, salió en el 2004, yo en el 2002, después de haber estado casi 12 años en Italia trabajando en el mundo de la comunicación digital, viví toda la aparición de la web, por ejemplo, trabajando en empresas de comunicación, yo me reintegro al mundo de la universidad en 2002 y bueno, publico este libro que sale en España en el 2004. Saco un libro que se llama Hipermediaciones. Y en ese libro Hipermediaciones, bueno, es un intento de actualizar, de aprovechar lo que venía de la tradición teórica latinoamericana para analizar las nuevas prácticas de comunicación, o sea, un intento por investigar las nuevas formas de producir la comunicación digital e interactiva, las nuevas textualidades narrativas de la comunicación digital e interactiva y la nueva forma de consumo, que ya no es solo consumo, también hay producción de contenidos, ¿no? Bueno, Hipermediaciones yo creo que es un libro que dialoga entre las nuevas teorías de la comunicación digital con las teorías latinoamericanas, va y viene. Y yo creo que es un libro que, bueno, ahí ya fue la primera vez que yo empecé a hablar de narrativas transmedia, ¿no? Es un libro que si yo hoy lo tuviera que reeditar o actualizar por lo menos, debería hablar, a lo mejor, dedicarle un capítulo a la comunicación móvil, ¿no? En esa época de 2008, el libro desde el 2007, recién había salido el iPhone, se veía venir y hablo de comunicación en dispositivos móviles, pero claro, eso tuvo... Y redes sociales hablo un poquito, pero claro, también hay Facebook del 2004-2005, YouTube era del 2005, recién estaba arrancando eso, ¿no? Y ahí ya empiezo a hacer una apuesta por un modelo más de tipo ecológico de la comunicación, ¿no? Empezar acá, como diciendo, acá no hay más viejos y nuevos medios. Acá hay viejas y nuevas especies conviviendo en la misma ecología, compitiendo. Ahí ya arranco a meterme más en temas, en esta visión más ecosistémica de la tecnología, de la comunicación. Si este libro del 2004 era un microscopio, como que me voy a un gran angular, a ver el gran sistema de las interfaces, de la gran red sociotecnológica, como se dice, ¿no? Uno que salió en el 2018, que es Las leyes de la interfaz, que es un intento de justamente llevar el concepto de interfaz que yo había trabajado aquí a nivel microscópico, llevarlo ya al gran sistema de la ecología, de la tecnología en general, ¿no? Ecosistemas tecnológicos o la red sociotécnica, como se suele decir. El experto resalta las leyes de la interfaz y Media Evolution, sus últimos libros. Y en el 2019, bueno, el libro que ahora estoy presentando en estos días, salió en Argentina en agosto del 2019, se llama Media Evolution y hablo de evolución de los medios. Acá también hay elementos de ecología de los medios, de cómo se va mutando, va transformándose el ecosistema de medios y bueno, es como si este libro que era microscópico, acá ya lo amplío paso al otro extremo, diríamos, ¿no? Pero hay una continuidad teórica en la mirada, de identificar relaciones, hay cosas de semiótica también metidas ahí dentro, hay un recorrido posible hilvanando estas obras. En ese recorrido, quizás, y corrígeme por favor en mi apreciación, ¿no será que desde hacer clic
usted abordó mucho un sistema de signos como provocador de las interacciones. Y ahora en Media Evolution estamos hablando de un sistema de medios que tiene muchas implicaciones en la manera como se está relacionando el usuario con los dispositivos. ¿Qué podría usted acotar en ese trazado? Claro, en este libro donde yo analizaba la interacción del sujeto frente a la pantalla, acá hablo de gramática de la interacción. Hay una gramática, hay un lenguaje de la interacción, que lo hemos ido aprendiendo de a poco, ¿no? Yo sé que si en una computadora hago doble clic, se abre, ¿no? Si hago un clic, selecciono. Si hago un clic y tengo apretado el mouse, lo muevo y lo suelto, desplazo el elemento. Eso es una gramática, ¿no? Los dispositivos móviles también tienen una gramática que es parecida, pero no es igual, ¿no? Bueno, es un lenguaje muy simple, nada que ver con el lenguaje natural, que es mucho más complejo, pero bueno, es un lenguaje, una gramática de interacción que yo digo, ¿no? ¿Qué pasa? Si miramos ya todo el ecosistema, también ahí hay grandes gramáticas, reglas o leyes, como digo yo, hipótesis por lo menos de funcionamiento de cómo se vinculan las tecnologías con los sujetos, con las instituciones. Así, por eso digo que hay una continuidad, quizá en la mirada, muy marcada por la semiótica. Yo hice un doctorado en semiótica de las interfaces y en lingüística. Ya al final de este libro yo dejaba caer la idea, digo, bueno, este modelo se podría aplicar al gran ecosistema de las interfaces. Bueno, tardé 10 años, 15 en trabajar todo esto, y son estos dos libros, Las leyes de la interfaz y el Media Evolution. ¿Cuántas leyes de la interfaz usted plantea? ¿Se mantienen o han aumentado desde el 2018 al 2019? Bueno, en un momento eran 3 leyes, después me acuerdo hice una conferencia una vez que estuve en Canadá como investigador visitante en Toronto, eran 7 creo, y bueno, ahora paré en 10. Bueno, por ejemplo, la interfaz como el lugar de la interacción, una idea que estaba en este libro, que las interfaces no son transparentes, las interfaces forman un ecosistema, no están aisladas, las interfaces evolucionan, nosotros coevolucionamos con las interfaces, voy rápido, el diseño y uso de las interfaces son prácticas políticas, y cuando digo interfaz en el sentido más amplio, ya no la interfaz de la computadora y el sujeto. Una ciudad es una interfaz, un edificio es una interfaz, una clase es una interfaz. Diseñar esos espacios nunca son prácticas neutrales. Diseñar una ciudad, decidir dónde va a ir una calle, una avenida, si ponemos, claro, son prácticas políticas e ideológicas, pero el uso también lo es. Lo uso, entonces ahí esto viene de la semiótica también, ¿no? Sí. El autor y el lector nunca coinciden. Y el texto, decía Humberto Eco, es un lugar donde se enfrentan dos estrategias. Yo digo lo mismo, las interfaces se enfrenta una estrategia y una táctica. La estrategia del creador, del urbanista, del diseñador, del ingeniero, y las tácticas de los usuarios. ¿Qué es la Media Evolution? Scolari repasa con el docente Gonzalo Pisco conceptos centrales. Le planteo lo siguiente: Media Evolution, o la evolución de los medios, ¿es proporcional a la evolución de los contenidos, las narrativas, las rutinas periodísticas y los contratos de lectura? Claro, cuando hablamos de evolución de los medios, yo hablo en el contexto de un ecosistema mediático. Cambia todo, va mutando todo. Cambia las prácticas de producción de la información, por ejemplo, si nos mantenemos en el ámbito más periodístico. Ya hoy las rutinas productivas son totalmente diferentes. Antes del periodismo, pensemos en un diario, tenía un flujo de 24 horas de producción y se imprimía a cierta hora de la noche, tarde-noche, se cerraba el diario, entraba en imprenta y a la mañana se distribuía, ¿no? Eso se ha convertido en un flujo 24 horas, 7 días a la semana, permanente de información. El diario en un momento es un flujo permanente que alimenta los portales, los dispositivos móviles, en un momento se para y se imprime, pero eso es una maquinaria permanente de generación de información. Eso es uno de los diferentes cambios que hemos vivido. Cambian, evolucionan los contenidos, ¿no? Ahora hay muchos contenidos breves también ahora, antes había, pero no tantos, porque si estamos muy fragmentados, un poquito en cada pantalla, un poquito en cada plataforma, en cada medio, estos contenidos breves, de ficción, de no ficción, de informativos, son útiles, vienen bien para este consumo fragmentado, diríamos. Cambia el consumo, también evoluciona, ¿no? O sea, cuando hablamos de evolución hablamos de todo este complejo de relaciones, de actores, de contenido, de tecnología, que va cambiando, y de las relaciones que mantienen entre sí. Usted dedica este libro a McLuhan. Pero bueno, sí, yo creo que muchas de las cosas que decía McLuhan en los años 60, 70, que sonaban muy polémicas, ¿no? Era muy criticado en esa época, hoy hay una recuperación del pensamiento de McLuhan y de sus ideas, ¿no? Era una persona muy perspicaz, ¿no? McLuhan. Lo interesante de McLuhan es que él no venía de los estudios de comunicación, él era experto en Shakespeare, era experto en literatura, era un outsider.
Su primer libro fue sobre publicidad, después se puso a escribir libros sobre los medios. Quizá el libro más disruptivo de McLuhan es un libro que se llama El medio es el masaje, del año 66. Que se le interpretó como mensaje. Sí, que está hecho por Marshall McLuhan y un diseñador gráfico que se llama Quentin Fiore. Bueno, este libro está hecho en el mismo formato, con la misma lógica de poner textos breves, muchas imágenes, cada página es diferente. Yo en este caso trabajé con Fernando Rapa, que es un brillante diseñador argentino que vive también en Barcelona, y fue por eso el libro está dedicado, pero también es un homenaje a este tipo de volumen donde uno baja ideas teóricas o científicas, pero con un contexto gráfico, incluso buscando la complicidad del lector, ¿no? Muchos guiños, jugando con las páginas, un libro objeto, diríamos, que los medios nos formatean a nosotros, ¿no? Los medios nos modelan nuestra forma de ver, de percibir, de pensar, y él decía como que, él usaba esta metáfora, decía, yo no sé quién inventó el agua, quién descubrió el agua, pero seguramente no fue un pez. Entonces, lo mismo pasa con los medios. Nosotros estamos en un entorno mediático y hasta que no nos sacan del agua no nos damos cuenta. Claro. Nos levantamos a la mañana, no funciona internet, salimos del agua. Pero mientras funciona, ¿no? Claro, estamos metidos en ese entorno. Bueno, yo creo que McLuhan, con sus libros, sus declaraciones, muchas entrevistas, y nosotros basándonos también en esa filosofía, queremos un poco sacar al pez del agua. Queremos que la gente, ¿qué pasa esto? Este libro, acá hay que completar algo. Bueno, crear una distancia entre la persona y el medio, y los medios en general, ¿no? Y que este libro, bueno, un poco la humilde intención es esa, ¿no? Sacar a los peces mediáticos del agua. En el siguiente bloque, el experto opina sobre procesos digitales y su estudio en las facultades de comunicación. ¿Cómo estudiar estos procesos desde las facultades de comunicación, por ejemplo? ¿Qué pasa? Esta evolución es rapidísima. Nunca en la historia de la humanidad se había dado un cambio tecnológico y mediático tan acelerado. En una generación hemos visto de todo y todavía no hemos terminado, ¿no? Y claro, los planes de estudio de las facultades, de los departamentos de comunicación, estaban pensados para el viejo ecosistema, ¿no? Donde estaba la televisión, la radio, la prensa y un poco el cine. Y sabemos que, bueno, cambiar planes de estudio cuesta mucho, que hay que pedir permiso al ministro, un poco más, y se tardan varios años. Bueno, yo creo que este cambio sociotecnológico es muy rápido. Las facultades, las escuelas, todos estamos como podemos corriendo atrás de todo esto. No es fácil, no es para nada fácil, pero bueno, poco a poco se van entrando los contenidos, el profesor se va actualizando, una nueva generación de profesores también. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más rápido este cambio, que sea más rápido, pero bueno. Una de los pensamientos de McLuhan que dice que, bueno, que no era tan importante llevar al aula un televisor, en la medida que de los hogares ya venían como moldeados. Sí. Y en las actuales circunstancias en que las facultades de comunicación deben ir a este paso, ¿qué tan importante es que la universidad o la facultad tenga los dispositivos en el aula, o preferir que el estudiante se maneje en su propia dinámica interactiva con los dispositivos personales? ¿Qué opina usted? Bueno, los estudiantes ya, digamos, viendo incluso las estadísticas, la penetración de la comunicación móvil es muy grande en todos los países, o sea que los estudiantes ya vienen con su experiencia de producir incluso contenidos, compartirlos, etcétera, etcétera. Yo soy de los que dicen, no me parece bien prohibir el uso del móvil dentro del aula. Digo, aprovechemos estas cosas, utilicémoslas, entendémoslas sobre todo, ¿no? Hay que aprender a utilizar estas tecnologías. Yo creo que va un poco por ahí. Claro, puede haber ciertas realidades donde no todos los jóvenes tienen una computadora en su casa. Bueno, en ese caso a lo mejor que la universidad, la escuela tenga una sala con de computadoras, o le dé a los jóvenes la posibilidad de sacar y utilizar un dispositivo, me parece lo mínimo, ¿no? También expresó pautas sobre la investigación de la comunicación digital. También la investigación cambia. No es lo mismo investigar broadcasting, investigar radio y televisión, que investigar millones de personas interactuando con un vídeo en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos las viejas metodologías que se están rediseñando, los viejos estudios estadísticos que extraían una muestra y la analizaban. Ahora trabajamos en clave de Big Data, universos muy grandes de datos, podemos procesar esos datos. Y las técnicas cualitativas también cambian, ¿no? Y tenemos etnografía en las redes, antropólogos de las redes sociales, ¿no? Entonces, así que bueno, hay una reestructuración o actualización de los viejos métodos. Y bueno, los viejos métodos también siguen funcionando, hacer entrevistas, hacer encuestas también, ¿no?
De la sociedad líquida a la sociedad gaseosa, Scolari deja planteado lo que sería su próxima publicación. En la sociedad actualmente ya no estaría en el estado líquido que propuso Zygmunt Bauman, sino en un estado gaseoso. ¿Lo podría explicar? Ese es el tema de mi próximo libro. Es un libro que va a salir el año que viene, donde hablo justamente de la gran fragmentación, lo efímero en la cultura contemporánea, en las textualidades, y al final dejo caer algunas ideas, conceptos clave. Y bueno, una de las hipótesis de ese libro es que la idea de fluidez, la metáfora líquida que tanta fama le trajo a Bauman, y yo creo que hasta se exageró un poco, los editores sobre todo, ¿no? Salieron muchos libros sobre el arte líquido, la modernidad líquida, ¿no? Yo creo que bueno, se explotó bastante esa metáfora, incluso más allá de lo que Bauman pensaría en su momento, pero la idea de lo líquido todavía tiene esta cuestión de flujo, de cosas casi, no diría secuencial o lineal, ¿no? Yo creo que es la imagen que tenemos, o el modelo de la física que más se adapta a la realidad que tenemos hoy es el modelo gaseoso, es el modelo de millones de moléculas chocando y cruzándose entre sí. Uno mira lo que está pasando hoy en el mundo, no solo en América Latina, en la política, en la cultura. La idea es que acá hay un montón de micromoléculas gaseosas que están circulando a velocidad rapidísima y chocando, confrontándose. No es una cosa líquida. La modernidad sí, a lo mejor tenía esta idea de linealidad, de fluidez, pero yo creo que hoy la metáfora que mejor representa este momento de la sociedad es lo gaseoso. A lo mejor algún día volvemos a lo sólido, ¿no? Las cosas se estabilizan, pero hoy es un momento para mí de choque, de hiperfragmentación, y que esto está estrellándose a gran velocidad entre sí, todas estas micropartículas. Así que yo creo que bueno, habría que explorar un poco más la metáfora gaseosa, pero el tema es mi próximo libro. En la próxima entrevista hablamos. Perfecto, esperamos que ese libro también alcance escenarios de universidades regionales como la nuestra. Ojalá se pueda dar. Esperemos. Sí. Gracias, doctor. No, gracias a ti. Un honor para la Facultad de Comunicación de la ULEAN el diálogo del docente Gonzalo Pisco con el gran comunicólogo y semiólogo Carlos Scolari. Él deja un mensaje a los estudiantes de la FACO. Hola, mi nombre es Carlos Scolari, yo soy profesor investigador en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. En este momento soy coordinador del programa de doctorado en comunicación de esa universidad, en el Departamento de Comunicación. Y nada, quería aprovechar esta ocasión para mandarles un saludo a todos los estudiantes, a los alumnos y alumnas de la Facultad de Comunicación de la ULEAN. Yo sé que a veces ser bibliografía obligatorio no es muy simpático porque están obligados a leer algunas cosas mías, pero bueno, espero que aprendan, que les sirvan todos estos esfuerzos textuales que uno hace, les sirvan para aprender más y sobre todo para modificar el mundo de la comunicación, que para eso estamos aquí. Muchas gracias.